García Page, comentar el asunto este de los WhatsApps que publicó el diario El Mundo en el día de ayer, los WhatsApps de Sánchez a José Luis Ábalos. Y por continuar con los aludidos, me permitís que saludemos a Javier Lambán, expresidente del gobierno de Aragón. ¿Por qué reís? Teléfono de aludidos. Teléfono de aludidos, pues, Eso es. Teléfono de aludidos. Señor Lambán, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días y gracias por atenderme esta mañana. Un placer. ¿Usted sabía que Sánchez se refería a usted como este petardo de Lambán? No, es una caja de sorpresas siempre el presidente del gobierno. No sabía con qué calificativos me señalaba. Sí, pero tampoco le sorprenderá, ¿no? Porque si era usted consciente de que le disgustaban algunas de las posiciones propias que usted expresaba. No, bueno, yo todo esto que ha salido es algo presumible, esa era la pauta de relación conocida, aunque lo cierto es que me ha sorprendido algo, esa obsesión enfermiza que demostraba el presidente por los llamados varones y por tener controlados a todos y por marcarnos a todos la dirección y decirnos lo que teníamos que pensar y decir. Eso, llevado a los extremos a los que él lo llevaba, sí que me ha sorprendido ciertamente. Por lo demás, la praxis era de todos conocida y por algunos particularmente sufrida. Explíqueme cómo era la praxis, porque le he preguntado al señor García Page hace un momento cómo eran esas llamadas entonces de Ábalos o de Santos Cerdán para broncarles o marcarles a ustedes o decirles que era impresentable que expresaran sus propios criterios. Me ha dicho que él tampoco tiene recuerdo de ninguna llamada en esos términos, que igual es que no hacían lo que Sánchez les encomendaba. ¿Usted sufrió directamente alguna llamada para echarle la bronca, tanto de Ábalos, de Santos Cerdán, como del propio presidente Sánchez? Con el propio presidente Sánchez tuve unas cuantas broncas muy serias por teléfono, de las que hasta ahora no he hablado, no sé si algún día hablaré de ellas. Hoy. Y con Ábalos he de decir que las conversaciones, incluso las que tenían como objetivo la correspondiente reprimenda, eran bastante cordiales en general. Uno debía ser el tono con el que Ábalos se relacionaba con el presidente a propósito de estas cuestiones y otro el que utilizaba con los aludidos, en este caso conmigo. Aunque he de decirle que ya por entonces se inauguraba una manera de censura, de presión, de descalificación de la disidencia, en la que cada vez era menos necesaria la intervención de los propios responsables del partido, porque fueron los militantes, cada vez más militantes, los que se erigieron en censores y los que poco a poco hacían la atmósfera absolutamente irrespirable para aquellos que pensábamos otra cosa o reclamábamos libertad de expresión, libertad de opinión y además la ejercíamos. Hoy en día eso se ha consumado como proceso y el partido es un páramo absoluto en el que la disidencia está absolutamente suspendida, está absolutamente eliminada. Y quienes la ejercemos porque pensamos que le hacemos un servicio a España y si lo hacemos a la democracia del propio partido, lo tenemos que hacer fuera de las fronteras puramente orgánicas. Yeah. Claro, me ha dicho usted que entonces Ábalos era bastante cordial, aunque luego igual a Sánchez le contase otra cosa, pero con ustedes era bastante cordial, pero también me ha dicho que con Sánchez ha tenido algunas broncas, o sea que al final era más, iba a decir bruto, Sánchez en la manera de expresar sus opiniones con ustedes que el propio Ábalos. Yo tuve 3 o 4 episodios con Sánchez, telefónicos, todos ellos, donde me sorprendía la ira, la pérdida de control que incluso a veces yo percibía ante comentarios que yo había hecho y que a él no le habían gustado. Lejos de hacer una reflexión a la que yo le invitaba cada vez que se producían este tipo de situaciones, las reacciones del presidente eran, repito, iracundas y que a mí me sorprendían siempre, precisamente por eso, porque me parecían fuera de lugar y me parecían más fruto de una obsesión que fruto de la reacción normal de un responsable político ante otro de su partido que discrepa de él y que en otros tiempos en el PSOE se admitían con bastante naturalidad.
Yo me sé uno de los motivos de una de esas llamadas, pero no sé si debo contarlo. Bueno, coincidió con la visita de usted a Zaragoza, creo recordar. Sí, coincidió, había sido el día anterior, yo creo que se había producido iba a decir una discrepancia, pero luego vino en bronca, porque usted había hecho una declaración en la presentación de un libro, creo recordar, en favor de Javier Fernández, el que fue responsable de la gestora del Partido Socialista, Javier Fernández, PSOE de Asturias, y usted había dicho, estoy hablando de memoria, pero algo así como la historia habría sido distinta si Javier Fernández hubiera sido el secretario general del partido. Y esa declaración pues le sentó como a cuerno quemado al presidente Sánchez, y así se lo hizo saber, ¿no? Sí, pero de una manera absolutamente desproporcionada, tanto en el fondo como en la forma. Cuando yo había dicho algo que era sobradamente conocido dentro del partido. Yo en el año 14, cuando dimite Rubalcaba, intento por todos los medios convencer a Javier de que fuera quien diera el paso. Me parecía el hombre más adecuado. Javier se negó, y yo siempre he pensado y seguiré pensando que era en ese momento la opción, desde luego, mejor que Sánchez y mejor que nadie que se me pueda ocurrir de los que en aquel momento se postulaban como posibles candidatos. Y ya digo, la reacción fue absolutamente desmesurada. En este caso, quien se hizo cargo de la transmisión inicial del enojo presidencial fue Santos Cerdán, que también tengo que decirlo, en el vis a vis, en las conversaciones bipersonales y producidas en el ámbito de la confidencialidad, solía ser bastante más accesible, bastante más cordial, bastante más transitable en el tono y en la forma que el presidente, cuando el presidente se subía a sus tonos más ariscos, más áridos, más en definitiva intolerables. ¿Pero hasta el punto de insultarle o no? Yo no diría que me insultara, no recuerdo que me insultara. Eso evidentemente hubiera tenido una reacción por mi parte ya hace mucho tiempo, que este tipo de cosas no me las dejo hacer absolutamente por nadie, pero desde luego en el tono y en la desconsideración y en la falta de respeto en el fondo institucional y personal, desde luego eran absolutamente insuperables. Pero esto puede tener que ver o con una idea que no es solo de Sánchez, de muchos dirigentes políticos, que es esta de que los presidentes autonómicos al final son soldados, son peones o oficiales, y para no rebajarles mucho el rango, pero que están a las órdenes de quien dirige el partido. Esto de que los presidentes autonómicos al final no pueden tener criterio propio, si lo tienen no deben expresarlo, porque tienen que estar a lo que se haya decidido desde el Palacio de la Moncloa o desde la sede de Ferraz. U otra posible explicación que tiene que ver con la inseguridad, porque claro, cuando eres el presidente del gobierno, el secretario general del partido, y te incomoda tantísimo que alguien ponga en duda que tú seas el mejor secretario general posible, pues igual es un caso de inseguridad, aunque aparentemente no la tenga, pero que igual el presidente no es tan seguro como parece. Por una parte, todos los presidentes, tienden a confundir a los presidentes autonómicos con delegados del gobierno. Lo que pasa es que en los últimos años eso se ha practicado por parte de la presidencia del gobierno de una manera totalmente exacerbada y fuera de lugar. Yo eso lo rechacé siempre en público y en privado. Yo eso se lo he dicho a Sánchez incluso en mítines, que yo no era su delegado del gobierno, que yo era ante todo el presidente de Aragón y que me debía a Aragón y a España antes que al propio partido. Pero además yo creo que hay otra reflexión que hacer. Las discrepancias con Sánchez provienen del momento, a final del año 15, en el que unos cuantos advertimos que Pedro estaba dispuesto a cualquier tipo de acuerdo, a cualquier tipo de pacto, que no existían para él perímetros de pactos posibles con tal de llegar al poder. Y eso tuvo una respuesta clarísima en el Comité Federal, donde le prohibimos que hiciera eso. Lo que pasa es que luego ganó las primarias, ganó el Congreso, los perímetros saltaron por los aires, él pasó a controlar poco a poco el partido hasta conseguir un dominio absoluto de todo lo que se mueve dentro de la organización,
Pero, por otra parte, el PSOE dejó de actuar con la autonomía estratégica que había tenido siempre. El PSOE dejó de ser dueño de sus propios designios, de sus propios destinos, y pasó a depender de sus socios, todos ellos desde mi punto de vista indeseables, socios que le ayudaban a gobernar España, siendo que su objetivo es acabar con España y con la Constitución, y que fueron metiendo a Sánchez y al Partido Socialista poco a poco en un jardín del que no hay salida y que ha conducido a España a la parálisis. Con llevar eso, esa práctica de entrega a unos socios indeseables con un mínimo de debate interno dentro del partido, me parece que dificultaba todavía más esa deseable vocación de los dirigentes políticos a relacionarse por medio del diálogo con su partido y a facilitar el debate dentro del partido. Y conforme fue aumentando, como consecuencia de todo esto que le acabo de decir, conforme fue aumentando la dependencia de agentes externos al partido, que lo que pretenden es acabar con España y con la Constitución, fue poco a poco disminuyendo la autonomía del propio partido como proyecto político, disminuyendo la propia vitalidad del partido, hasta que en este momento estamos en una situación en la que la comparación primera que se me ocurre es que la organización es un auténtico páramo. Un páramo donde no cabe la disidencia, me decía usted antes también. Señor... No porque, insisto, es la propia militancia la que te reprocha de manera viva y a veces ácida esa disidencia. La propia militancia que luego cuando hay primarias pues decide cambiar, por ejemplo, el rumbo político de una federación, como ocurrió en Aragón, con el triunfo de Pilar Alegría como nueva secretaria general. Señor Lambán, le agradezco que haya hecho el esfuerzo de hablar conmigo esta mañana y le deseo que tenga buen día. Muchas gracias, igualmente. Gracias, muy buenos días.